es una persona diabética y ha tenido un dolor en sus pies, si es una persona que ha tenido un dolor del nervio ciático, si es una persona que tiene frecuentemente un dolor de cabeza y que estos dolores no se le controlan con medicamentos normales o comunes como acetaminofén, diclofenac. Hay pacientes que nos llegan y nos dicen: doctor, yo tengo un dolor en la pierna y no se me quita con nada y siento que me molesta, que es un dolor como fuego, como que me pinchan la piel. De ese tipo de dolor vamos a hablar en esta noche, porque es bien importante que usted lo conozca, porque este dolor no se controla con cualquier medicamento y siempre, al igual que otro tipo de dolores, tiene una causa, y esa causa pues es la que hay que evitar para que este tipo de dolor se produzca. Y si usted ya lo está teniendo, pues tratarlo de una forma correcta. A veces incluso los médicos podemos cometer algún tipo de error en el manejo de este tipo de dolor. De ahí que uno tiene que conocer el abordaje y el tratamiento correcto de estos dolores. Estos dolores pues pueden afectar a muchas personas, pero sobre todo afectan a aquellas personas que tienen enfermedades concomitantes, como las personas que son diabéticas o que tienen deficiencia en el sistema nervioso o la conducción de los nervios por donde el cerebro interpreta el dolor. De eso vamos a hablar en esta noche. Así que si usted ha tenido un dolor en la espalda, en el cuello, ha tenido un dolor en el nervio ciático, es diabético y está teniendo dolor en las piernas o en uno o ambos pies, un dolor de cabeza muy intenso que no se mejora con analgésicos normales, siente adormecimiento, punzones, siente como que tiene fuego, o ha tenido, por ejemplo, un herpes y ha quedado con un dolor similar al que le estamos mencionando. De todo esto vamos a hablar en esta noche. Así que ponga mucha atención para que comprenda un poco cuál es la causa y cuál es el abordaje de este dolor. O sea, si usted tiene o está teniendo un dolor que no se le mejora con diclofenac, no se le mejora con ibuprofeno, con acetaminofén, puede tratarse de este tipo de dolor del cual hablaremos en esta noche. Para comenzar, vamos a introducir nuestra primera imagen con el tema. Ese es el tema que vamos a abordar en esta noche, el dolor neuropático. Hay diferentes tipos de dolores, hemos hablado en el pasado de ellos, pero en esta noche, en forma general, queremos hablar del dolor neuropático. Ya usted se estará preguntando qué es ese dolor, qué lo produce y cómo son los síntomas que presenta una persona, cuando tiene un dolor neuropático. Ese es el tema de esta noche. Ponga atención para que comprenda un poco más sobre este dolor, porque incluso para nosotros los médicos, cuando nos llega un paciente, a veces un poco es como un reto para nosotros el tratar este tipo de dolor, que no es un dolor común que se puede mejorar con cualquier medicamento. Hay que darle un abordaje diferente y poderlo entender para así darle un tratamiento al paciente. Tema de esta noche, entonces, dolor neuropático. Pongamos la siguiente. En la siguiente imagen, ¿qué es el dolor neuropático? Para que usted nos pueda comprender. El dolor neuropático es aquel tipo de dolor que se produce por la disfunción del sistema somatosensorial, ocasionando un dolor de gran intensidad y generalmente crónico. Hay pacientes que nos dicen: bueno, ya tengo tanto tiempo de tener este dolor, que es un dolor que se vuelve crónico. Entonces el dolor neuropático es aquel dolor
que tiene que ver por una disfunción en el sistema somatosensorial. El sistema somatosensorial es el que se encarga de llevar la información del lugar donde está el dolor hacia el cerebro por medio del sistema nervioso. Cuando hablamos del sistema nervioso, no son los nervios que usted conoce, que se le alteran cuando tiene una preocupación. Ya el sistema nervioso son fibras del sistema nervioso periférico, fibras de los nervios. Entonces los nervios transmiten a través de unos sensores el impulso del dolor. Entonces cuando ese sistema que se llama somatosensorial, que es el que lleva la información al cerebro, hay una disfunción en ese sistema, es cuando se produce el dolor neuropático. ¿Por qué se produce ese dolor? Es porque hay un daño estructural y molecular de las vías nociceptivas. Esas vías nociceptivas, como vamos a ver más adelante en una imagen, son las que llevan la información del dolor hacia el cerebro. El cerebro es el que interpreta la intensidad, la calidad del dolor, etcétera, a través de esas vías nociceptivas. Entonces el dolor neuropático, de ahí viene su nombre, es el que tiene que ver con el sistema nervioso. Cuando hay un daño, una alteración en la función del sistema somatosensorial, ahí es cuando se produce el dolor neuropático. Ahora, el dolor neuropático puede considerarse como una enfermedad neurológica también. En España, por ejemplo, algunos estudios nos dicen que la prevalencia es de el 7.7%. Y según un estudio respaldado por la Sociedad Española del Dolor, y muchas veces este dolor se asocia frecuentemente a depresión. Entonces hay unas personas que tienen dolor neuropático que puede asociarse en el 27% de los casos a depresión. ¿Cuál es la causa más frecuente de dolor neuropático? Es la polineuropatía diabética. Cuando una persona es diabética con los años, y sobre todo si es mal controlada, no se cuida de su diabetes, puede desarrollar daño en los nervios, y ese daño en los nervios daña este sistema somatosensorial o las vías nociceptivas que van a producirle dolor de tipo neuropático. Entonces, una de las causas frecuentes de dolor neuropático es la diabetes con la neuropatía diabética. Así que los diabéticos que están viendo el programa, pues pongan mucha atención, porque ahí va a entender usted cuál es la causa de ese dolor que usted siente en los pies y que es muy molesto. Pongamos la siguiente. Estamos hablando del dolor neuropático, ya hablábamos qué es, por qué se produce. El dolor neuropático es frecuentemente grave y a veces incapacitante. Hay pacientes que nos llegan a veces gritando del dolor, y es incapacitante porque no le permite desarrollar las funciones normales. Por ejemplo, hay pacientes que tienen dolor en el nervio ciático, que es un dolor de tipo neuropático, llegan bien graves quejándose del dolor y no pueden caminar. Entonces, por eso se considera el dolor neuropático como grave e incapacitante. El dolor neuropático es causado por lesiones del sistema nervioso central o periférico. El sistema nervioso se divide en central, que es el que está dentro de la cabeza, y periférico son los nervios que salen por la médula espinal hacia fuera del cerebro. Entonces puede afectar, el dolor neuropático puede ser causado por lesiones tanto del sistema nervioso central como periférico, y a veces es difícil de predecir qué pacientes van a desarrollar este tipo de dolor. El 50% de los pacientes diabéticos desarrollan neuropatía, y solo un 10% pues presenta algunos síntomas, como vamos a ver más adelante. Pero casi la mitad de todos los pacientes diabéticos pueden tener un dolor de tipo neuropático. En algunas ocasiones también el dolor neuropático puede ser producto de otras alteraciones, por ejemplo, cuando se hace
una cirugía en las mamas, pueden dañarse los nervios que están ahí cerca de la mama y puede dar un dolor neuropático. También cuando hay una disección del nervio intercostal, que es el que está en los costados, en un 50%. Entonces hay varias causas, ya vamos mencionando algunas que nos pueden producir el dolor neuropático. Recuerda, el dolor neuropático es aquel que se produce porque hay un daño o una lesión a nivel del sistema nervioso, ya sea central o periférico, o de los nervios que están en el cuerpo. Por eso se produce el dolor neuropático. Pongamos la siguiente. En la siguiente, pues, es una imagen bien explícita o representativa para que usted vea cuando un paciente tiene un dolor de tipo neuropático, las expresiones que hace producto de este dolor. En este caso hay un paciente en la foto de la izquierda de su pantalla que tiene un dolor a nivel de la mandíbula, del trigémino, ahí hay un nervio, y pues tiene una expresión muy fuerte en su cara producto del dolor. En la imagen de la derecha hay un paciente con sus manos en la cabeza teniendo un dolor de tipo neuropático ahí en la cabeza. Entonces el dolor neuropático, recuerde que los nervios están en todo nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Entonces se puede presentar en cualquier parte del cuerpo el dolor neuropático, pero es más común en ciertas partes, como lo vamos a ir viendo más adelante. Pongamos la siguiente. En la siguiente, pues, como les mencionaba, el dolor neuropático representa un reto para nosotros los médicos y es un problema clínico a veces complejo y difícil que tenemos que irnos familiarizando y conocer realmente este tipo de dolor. Por eso representa un problema clínico a veces difícil, pero no imposible de tratar. Difícil porque hay que ser bien minucioso y acucioso con el paciente para establecer si realmente tiene un dolor de tipo neuropático. El 31% de los pacientes reportan que su dolor no lo pueden tolerar, como vimos en las fotos anteriormente. Pues es muy severo a veces el dolor neuropático. Un 40% reportan que su dolor no está muy bien tratado. ¿Por qué? Porque a veces hay pacientes que van a consulta a diferentes lugares o donde algún personal de salud y no lo interpretan que es un dolor neuropático. Entonces le dan un analgésico común como ibuprofeno, diclofenac y el dolor no se mejora. Entonces el paciente dice que no está siendo bien tratado porque popularmente los pacientes dicen no me llegan los medicamentos. Entonces cuando usted tiene un dolor y los medicamentos comunes no le hacen efecto, es que probablemente se trate de un dolor neuropático, que no se trata con medicamentos normales. El 60%, 64% de los que toman medicamentos para el dolor describen que el dolor está inadecuadamente controlado. Entonces es bien importante. Recuerde, estamos hablando del dolor neuropático. Es aquel dolor que se produce por una alteración o un daño en los nervios del cuerpo. Ese es el dolor neuropático, de ahí viene la palabra neuro, del sistema nervioso. Entonces, el dolor neuropático es aquel dolor que se produce porque hay un daño o una alteración en los nervios de alguna parte de su cuerpo. ¿Qué es lo común? Quiero que usted en esta noche le quede de mensaje eso, que si usted tiene un dolor, independientemente de donde esté localizado y toma medicamentos y no se mejora, casi seguro que se trata de un dolor neuropático. Entonces el paciente así lo describe. Él nos dice que está inadecuadamente controlado porque los medicamentos que ingiere se automedica o va donde un médico y le receta un analgésico normal, el dolor no se me quita. Hay pacientes que nos dicen no se me quita con nada, pero este dolor se puede controlar logrando establecer adecuadamente el diagnóstico. Entonces ojo con aquellos pacientes que tienen dolores y que no se les quita con medicamentos o analgésicos normales. Seguro se trata de un dolor neuropático.
escuche lo que dice ahí, el 64% de los pacientes que toman medicina para el dolor nos dicen que el dolor no se le controla, entonces es un dolor neuropático. Si usted tiene un dolor en cualquier parte de su cuerpo y si toma diclofenac, ibuprofeno, acetaminofén y no se le quita, seguro se trata de un dolor neuropático. Es una de las características que tiene este dolor. Pongamos la siguiente. En la siguiente imagen, pues ahí tenemos un diagrama donde dice cuál es el impacto de este tipo de dolor en las personas. Puede afectar la calidad de vida. ¿Por qué? Porque como es un dolor que si no se identifica y no se trata correctamente, va a estar el paciente afectando su calidad de vida porque no se va a sentir bien, se va a sentir siempre incómodo y con dolor y eso va a afectar su calidad de vida. Hay personas que pueden tener síntomas hasta insomnio, adormecimiento en una parte de su cuerpo, etcétera. También puede tener algunas alteraciones psicológicas en algunos pacientes este tipo de dolor neuropático. Hay pacientes que pueden tener depresión o ansiedad producto de este tipo de dolor. También hay pacientes que le puede afectar su vida social, ya que le impide trabajar y le impide participar de algunas actividades. E incluso hay pacientes que han tenido ideas o síntomas de que se quieren quitar la vida o desean morir porque el dolor nunca se les quita. Entonces, para que usted vea hasta dónde puede llegar este tipo de dolor cuando al paciente no se le da un tratamiento adecuado o no se diagnostica este tipo de dolor, porque a veces el personal de salud lo trata como un dolor común y corriente y no es así. Entonces, este tipo de dolor puede tener un impacto en la vida del paciente, puede tener un impacto físico, en su vida física, en su vida social, psicológica, etcétera. Entonces, hay que darle un abordaje correcto para que no le altere la calidad de vida al paciente. Pongamos la siguiente. Luego, hablando, ahí hay un esquema, pues solo quiero que más o menos se formen una idea. Ese esquema es para que usted vea la trayectoria del dolor, cómo llega hasta el cerebro. Entonces, cuando hay una lesión en uno o más nervios de nuestro cuerpo, eso causa una inflamación y una respuesta del cuerpo con ciertas sustancias que van por los nervios, como se ven ahí en esa línea verde, son el sistema sensorial que va a llevar la información hacia el cerebro, que es donde se controla la información para el dolor. Entonces son vías del sistema nervioso que van dando información de la alteración que se va teniendo y el cerebro pues va a interpretar el tipo de dolor que usted tenga y los síntomas que va a tener. Entonces es para que usted entienda que este tipo de dolor es diferente a los dolores normales, un dolor neuropático por alteración en la transmisión nerviosa del dolor. Por eso se llama neuropático, porque se ve alterado el sistema nervioso, tanto del cerebro, que el sistema nervioso central, o periférico, son los nervios que están fuera del cuerpo. Por ejemplo, el nervio ciático, fuera del cerebro. Sistema nervioso central son los nervios que están dentro del cerebro y el sistema nervioso periférico son los nervios que están fuera del cerebro. Por ejemplo, el nervio ciático es un nervio que está fuera del cerebro. De ahí se puede presentar también el dolor neuropático, porque es una alteración en el nervio, la que se produce, que empieza con inflamación, etcétera. Pongamos la siguiente. Recuerde, estamos hablando del dolor neuropático. Ahora, ¿cuáles son las causas? Las personas, ya mencionamos que es el dolor neuropático. Ahora muchos se preguntarán, ¿y cuáles son las causas o por qué se produce? Hay ciertas alteraciones y algunas enfermedades que pueden producir este tipo de dolor neuropático. ¿Cuáles son? Hay algunas que se llaman neuropatías
focales, otras se llaman polineuropatías, que afecta a varios nervios. Están las neuralgias posherpéticas. Hay personas que les dio un herpes zóster. El herpes zóster son aquellas bombitas de agua que le salen en el costado de las personas, para que nos entiendan. Llegan personas que tienen herpes en el costado, son bombitas de agua en uno de los costados. Cuando ya se secan esas bombitas, queda un dolor como que le queda ardiendo, con fuego, como chile, dice el paciente. Se llama una neuralgia posherpética. Entonces es un tipo de dolor neuropático, porque el virus dañó el sistema de los nervios, o el nervio de los costados. También está la neuralgia del trigémino, que es que se produce el dolor, como mirábamos como en la mandíbula del paciente, hay un nervio que se llama trigémino. También está un dolor que se llama dolor de miembro fantasma, que es cuando a alguien le amputan una pierna. En los primeros días siente una sensación como que tuviera dolor en la pierna que fue amputada. Por eso se llama dolor del miembro fantasma, porque ese miembro ya no existe. También puede haber lesiones en el plexo braquial, que son los nervios que están en la axila hacia el brazo. También puede haber dolor neuropático asociado al cáncer. El cáncer puede dañar los nervios que transmiten dolor y produce este tipo de dolor neuropático, y hay una infinidad de causas también. Lo importante es que usted sepa que el dolor neuropático se produce cuando hay lesión o alteración de los nervios en alguna parte de nuestro cuerpo, y que ese dolor regularmente no se quita con analgésicos comunes. Pongamos la siguiente. En la siguiente, ahora, ¿qué es lo que usted va a sentir cuando tiene un dolor de tipo neuropático? Escuche muy bien cuáles son algunos síntomas para que nos vaya entendiendo un poco mejor. Entonces, cuando un paciente tiene un dolor neuropático, este dolor puede ser espontáneo o como adormecimiento en la parte afectada, o puede sentir demasiado dolor producto de lesiones en los nervios del cuerpo. Entonces el paciente también, cuando tiene un dolor neuropático, va a sentir como una sensación quemante. Por eso está una llama en ese dibujo de la derecha. El paciente dice: siento una sensación como que me estoy quemando, si es en la planta del pie o en el costado cuando ha tenido un herpes. Entonces, uno de los síntomas o sensaciones que el paciente presenta cuando tiene un dolor neuropático es una sensación de que le quema. Tiene una sensación de que lo puya, punzante. Tiene una sensación como de choques eléctricos, entonces como corriente eléctrica, así lo describe el paciente. Siento que me quema, siento que me puya, siento como choques eléctricos. También va a sentir como hormigueo, adormecimiento en la parte afectada y una sensación lancinante, como que le están cortando algo de su cuerpo. Y también puede sentir una sensación de palpitación u de opresión. Entonces, el dolor neuropático, el paciente presenta esa sensación de quemazón, de que lo puyan, de que como choques eléctricos, a veces un dolor sordo que el paciente no lo puede describir, a eso se refiere. Puede tener sensación de hormigueo, puede tener sensación como que lancinante, como que le están cortando la piel, o de opresión. Entonces, un dolor persistente en el tiempo, aunque hayan episodios a veces intermitentes. Entonces, si usted tiene uno o varios de esos síntomas, un dolor así con esos síntomas es un dolor neuropático. Entonces, el dolor neuropático no se le va a quitar con analgésicos normales. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Como lo mencionamos siempre, es ir donde un médico para que le haga una evaluación, una examinación y luego darle un tratamiento, porque se puede controlar con algunos medicamentos, solo que no son los medicamentos que normalmente usted vaya a tener ahí a la mano.
Entonces, si usted tiene sensación de que le quema una parte de su cuerpo, que le siente una sensación de que lo puya, como choques eléctricos, adormecimiento, hormigueo, o que le palpita la parte afectada, es un dolor neuropático. Pongamos la siguiente, eso es lo que siente una persona cuando tiene un dolor neuropático. Ahora, hay algunas entidades clínicas muy frecuentes que producen dolor neuropático. Ya le hemos mencionado algunas, como la neuralgia posherpética, o sea, el herpes, ya le mencioné, es un virus, así se llama, virus del herpes, que causa unas bombitas con agua, parecido a la varicela, solo que este virus afecta generalmente uno de los costados, no ese todo el cuerpo como la varicela. Entonces el herpes puede producir lesión en los nervios costales y dejar una neuropatía posherpética, por ende un dolor de tipo neuropático. Otra alteración que puede producir dolores neuropáticos es la neuralgia del trigémino, o sea, una afección del nervio trigémino que está en la cara, cerca de las mandíbulas. Entonces el paciente habitualmente va a tener episodios paroxísticos de dolor que duran segundos o a veces pueden durar mucho tiempo. Entonces, como la foto que mirábamos, que el paciente se sostenía las mandíbulas, es un dolor de tipo neuropático por afección del nervio trigémino. Pongamos la siguiente. Entonces ya hablamos que el herpes, la lesión del nervio trigémino y los neuropatía diabética. Los pacientes diabéticos tienen que tratar de mantener controlada la diabetes o el azúcar con su tratamiento para que no vaya a desarrollar neuropatía. La neuropatía es una lesión de los nervios, generalmente es en las piernas o en los pies, donde se lesionan los nervios producto de la diabetes y se produce la famosa neuropatía diabética. Y esa neuropatía diabética produce un dolor de tipo neuropático. Todos los síntomas que les mencionaba anteriormente en la neuropatía diabética se ve bien común. El paciente nos dice que yo en la planta de los pies siento fuego, siento que me pinchan, siento adormecimiento, hormigueo, siento como que me queman. Todos los síntomas nos refiere el paciente cuando tiene una neuropatía diabética y presenta ese dolor neuropático. Pongamos la siguiente. Esos son 3 ejemplos nada más de algunas enfermedades que pueden producir dolor neuropático. ¿Cuáles son los síntomas frecuentes de este dolor neuropático? Algunas ocasiones hay pacientes que tienen alodinia. Alodinia es un dolor generalizado. El paciente dice me duele todo el cuerpo, con los síntomas que ya les mencioné anteriormente. O a veces dice que tiene una hiperestesia. Hiperestesia es que dice que hasta la sábana, el roce de la sábana, de la ropa, le da dolor. O con solo tocar la piel le da dolor. Se llama hiperestesia. O puede tener hiperalgesia, que es una respuesta dolorosa excesiva. Pongamos la siguiente. Estamos hablando del dolor neuropático, recuerden, o para aquellos que recién nos acaban de sintonizar. También puede haber una hiperpatía, que es dolor que persiste incluso después de haber eliminado la causa del dolor, o parestesias, que es el adormecimiento en la parte afectada. Pongamos la siguiente. Ahora, los tipos de dolor, en forma general, hay 2 que se llama uno nociceptivo y el neuropático, es el que estamos hablando en esta noche. ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 dolores? El nociceptivo o el neuropático. En el nociceptivo, la respuesta fisiológica experimentada es secundaria a una actividad normal. O sea, el dolor nociceptivo es el dolor normal que una persona puede tener, por así decirlo, pero ya el dolor neuropático es producto de una lesión primaria o disfunción en el sistema nervioso periférico o central, y esto va asociado a trastornos motores y sensitivos. Entonces, la diferencia en esos
dolores. El nociceptivo es el dolor común que usted normalmente puede presentar, y que si usted toma un analgésico normal como el acetaminofén o profeno, diclofenac, se le quita. Si se le quita con esos medicamentos, entonces es un dolor nociceptivo. Pero si no se le quita con esos medicamentos, seguramente se trata de un dolor neuropático, porque la forma de producirse este dolor es a través de lesiones o daños en el sistema nervioso, ya sea central o periférico. Pongamos la siguiente imagen. Esa es la diferencia entre esos dos tipos de dolores. También el dolor nociceptivo, el otro tipo de dolor, surge en los huesos, en las articulaciones, en los músculos, en la piel, etcétera. También está el dolor visceral, que es el que presenta en el aparato gastrointestinal, ya sea en el páncreas, en los intestinos, etcétera. Entonces son algunos tipos de dolor. Esos dolores, tanto el somático como el visceral, si usted toma un medicamento se le va a quitar el dolor, se le va a controlar. Pero en el dolor neuropático la diferencia es que con analgésicos comunes ese dolor no se quita. Pongamos la siguiente. El dolor neuropático es un dolor de desaferentación, o sea, hay una lesión del sistema nervioso. El dolor puede ser a veces mantenido porque hay alteración del sistema nervioso autónomo. En algunas ocasiones puede haber distrofia simpática refleja o alteración en el sistema nervioso central o periférico. Entonces lo importante que queremos dejar de consejo en esta noche es que el dolor neuropático es un dolor persistente que tiene usted va a sentir muchas alteraciones y que no se quita con cualquier medicamento para dolor, y que el dolor neuropático proviene de una alteración en el sistema nervioso tanto central como periférico, de ahí viene su nombre neuropático. Pongamos la siguiente. Luego, en la siguiente imagen, ahí hay un dibujo bien bonito de cómo se desarrolla este dolor, o sea, el dolor neuropático, que es el que estamos hablando en esta noche. No estamos hablando de cualquier dolor, sino que del dolor neuropático, uno de los dolores que a veces es un reto para nosotros el poder detectarlo, y si lo logramos detectar, si podemos ayudar al paciente con algún tratamiento. Como le digo, a veces hay muchos médicos, personal de salud, como dicen, miran los pacientes a vuelo de pájaro y le dan cualquier medicamento cuando hay dolor, y este tipo de dolor no se mejora con analgésicos comunes. Ahora, ¿cómo se desarrolla? En ese dibujo, este es un tipo de molestia difícil de identificar y que aumenta con los años. Si no se trata correctamente, y en general es consecuencia siempre de otro padecimiento. Entonces el dolor neuropático casi siempre es producto de otro problema. Ya hablábamos que es bien común en los pacientes diabéticos. Ahora, ¿cuál es el ciclo de este dolor? Ahí tenemos el número 1, ahí dice que la fuente del dolor no tiene una localización específica. Luego, en la segunda fase del ciclo, las señales se mueven por los nervios hacia la espina dorsal. El ciclo número 3, las puertas se desatan para dejar pasar las señales. Y en el ciclo 4, el cerebro interpreta las señales, pero no puede producir suficiente endorfina para controlar el dolor. En el otro tipo de dolor que les hablaba, el nociceptivo, el visceral, o sea, el dolor que no es neuropático, el cerebro interpreta esos dolores y puede producir unas sustancias que llaman endorfinas para ayudar a controlar el dolor. No sé si usted en algún momento de su vida, bueno, casi todos creo hemos tenido un dolor y que de repente se quita él solo.
sin necesidad de que hayamos tomado un medicamento. Eso es porque su cerebro produce unas sustancias que se llaman endorfinas y que ayudan a controlar el dolor. Pero en el dolor neuropático el cerebro no puede producir esa cantidad de sustancias endorfinas, por eso es que el dolor es persistente. Entonces el ciclo, en el número 5, el ciclo del dolor se extiende hasta las extremidades debido a la mala conexión progresiva de los nervios. Entonces, de esa forma va siguiendo un ciclo el dolor. Y a la derecha, en unos dibujitos que hay allí del cuerpo humano, el sistema nervioso se ve afectado de diferentes fases con el dolor neuropático. Primero es ligero, luego el dolor es moderado y tercero es severo. Ligero es que empieza a doler solo una parte del cuerpo, en este caso están los pies del paciente, luego cuando es moderado le duele toda la pierna, todo el miembro inferior, y cuando ya es severo le duele todo el cuerpo al paciente. Entonces esa es una bonita imagen de una infografía del desarrollo del dolor neuropático, para que usted sepa cómo se produce este dolor. Pongamos la siguiente. Luego en la siguiente imagen tengo dolor neuropático. ¿Qué es lo que voy a sentir? Ya hablábamos, ahí está bien bonito ese dibujo. Es el pie de un paciente visto desde la planta. Entonces, los que están, ese es el pie de un paciente, la planta del pie de un paciente y los dedos, los 5 dedos. Entonces, el paciente dice, o el doctor le pregunta qué es lo que siente. El paciente nos dice, doctor, tengo ardor, tengo hormigueo, tengo como descargas eléctricas, piquetes y a veces se me pone helado el pie o los dedos. Entonces, esos 5 síntomas son típicos del dolor neuropático. Entonces, por eso está la pregunta, ¿tengo dolor neuropático? Sí. Si tiene esos síntomas, es que tiene un dolor neuropático. Vamos a repetir. Si usted tiene ardor, ahí se ve como una llama de fuego, así siente el paciente. Ardor, hormigueo, como descargas eléctricas, piquetes, siente como pinzazos o que lo pullan, y después dice, se me pone helado el pie o los dedos. Ese paciente está teniendo un dolor de tipo neuropático. Entonces es una imagen bien bonita esa que está ahí. Como dicen las imágenes, habla más que 1000 palabras. Entonces son los síntomas cuando hay un dolor de tipo neuropático: ardor, sensación de quemazón, hormigueo, descargas como descargas eléctricas, siente como que le están dando toques eléctricos, dice el paciente, siento como que me pullan, o sea, piquetes, y después me pone helado el pie o los dedos. Todo eso está relacionado con el dolor neuropático. Pongamos la siguiente. En la siguiente, ahí tenemos una imagen también bien bonita de lo que estaba hablando de la neuritis posherpética. El herpes, así se ve la piel de un paciente cuando tiene herpes. Generalmente son bombitas de agua que se presentan en el costado, ya sea en la parte de enfrente o de atrás, solo a un costado se presenta, es la característica del herpes. Pero cuando esas bombitas de agua se secan, queda una alteración que se llama neuritis posherpética. Entonces, porque los nervios costales que están ahí señalados se afectan, entonces el paciente empieza a tener un dolor de tipo neuropático. Entonces, la neuritis posherpética es una manifestación dolorosa del virus del herpes zóster que afecta a los nervios. Esto al atacar la mielina, que es una vaina que recubre los nervios y provoca un dolor crónico. Entonces hay pacientes que nos dicen, es que mire que me salieron unas bombitas de agua en el costado, ya se me secaron, pero no aguanto un dolor que me quema, siento que me quema. Entonces es un dolor de tipo neuropático, producto de lesión de los nervios costales por ese virus del herpes. Entonces se llama neuritis herpética, es un dolor de tipo neuropático. Pongamos la siguiente. Ahora,
Ya ahí recapitulando otros síntomas, dice cómo se siente el dolor neuropático localizado. Recuerde que puede ser localizado en una sola parte de su cuerpo o generalizado en todo su cuerpo. Entonces, ¿cómo siente el paciente? Ya hablábamos, siente como que le quema, como piquetes o pinchazos, a veces como descargas eléctricas y sensación de hormigueo. En este caso, ya vimos el pie de un paciente, en este caso se puede afectar la mano. En la mano esos cuerditas amarillas son nervios que están en la mano. Entonces en este caso el paciente puede tener un dolor neuropático producto de afección de uno de esos nervios en varios de los dedos o en ciertos dedos. El paciente ahí en la mano está sintiendo hormigueo, sensación de pinchazo, de piquetes, como descargas eléctricas y como que le quema. Entonces, esos son otros sensación que el paciente tiene cuando hay un dolor neuropático. En este caso, en la mano, el paciente está sintiendo hormigueo, calambres, como que lo pullan o como que le está quemando. Entonces, eso es un dolor neuropático localizado en la mano. Pongamos la siguiente. En la siguiente imagen, pues uno de los síntomas de enfermedades también que hemos tratado aquí en varios programas, el famoso nervio ciático. El dolor del nervio ciático también es un dolor de tipo neuropático porque viene de la afección de un nervio que se llama nervio ciático. Entonces usted ve la pierna derecha de un paciente en la parte de atrás. Cuando hay un problema en el nervio ciático, el paciente siente un dolor en el glúteo, ahí le empieza y se va hacia toda la parte de atrás de la pierna. Por eso está en rojo. Entonces es un tipo de dolor neuropático porque hay una alteración en el nervio ciático. Es otro tipo de dolor neuropático. Y ahí el paciente igual, en toda la pierna afectada, va a sentir una sensación de adormecimiento, hormigueo, calambres, quemazón, como que le pullan en la pierna. Eso siente el paciente cuando tiene un dolor neuropático producto de una alteración en el nervio ciático. Pongamos la siguiente. Luego, en la siguiente imagen, el diagnóstico pues lo vamos a hacer a través del interrogatorio, preguntando al paciente qué parte le duele, qué es lo que siente, luego de hacer una evaluación física, examinar al paciente, hacerle unas pruebas neurológicas de reflejo y también hay algunas escalas que se usan para el diagnóstico del dolor neuropático, pero es el médico el que lo va a hacer. Lo importante es que clínicamente los médicos podemos diagnosticar este dolor de tipo neuropático de acuerdo a la evaluación que le hacemos al paciente. Pongamos la siguiente. Entonces hay un diagnóstico clínico de este tipo de dolor. Pongamos la siguiente. En la siguiente imagen, el tratamiento, pues hay un tratamiento que puede ir desde terapia, o sea, fisioterapia, como se ve en esos dibujos de la derecha. Puede haber un abordaje psicológico y social cuando el paciente tiene afecciones ya en el sistema, afecciones de tipo psicológica. Recuerda que les mencionaba que hay muchos pacientes que entran en depresión o en ansiedad producto de este dolor porque no se les quita con cualquier medicamento. Les altera su sistema psicológico. También hay medicamentos que son ya las medidas farmacológicas y en este tipo de dolor, como le mencionaba, no es cualquier medicamento que va a mejorar el dolor, pero sí tiene un tratamiento, un control cuando se detecta a tiempo o se hace el diagnóstico adecuado. Pongamos la siguiente. En la siguiente, y para concluir, la conclusión final es: el dolor neuropático es una identidad de difícil diagnóstico en algunas ocasiones y puede ser causado por diferentes mecanismos, como les hemos mencionado, y es importante dar a conocer al paciente el objetivo del tratamiento para que el paciente se sienta tranquilo y debe tener un abordaje
completo cuando es necesario, como vimos anteriormente, ya sea farmacológico, psicológico o de fisioterapia. Entonces, conclusión sencilla: dolor en cualquier parte de su cuerpo que no se quita con acetaminofén, con diclofenac, con ibuprofeno, puede tratarse un dolor neuropático. Entonces allí lo importante es que usted vaya donde el médico de su confianza para que le haga una evaluación y le dé un tratamiento diferente a los analgésicos comunes. Ese es el dolor neuropático. Recapitulando, usted cuando tiene un dolor neuropático va a sentir sensación de hormigueo, de calambre, de quemazón, de piquetes, de choques eléctricos, adormecimiento en el lugar donde tiene el dolor. Eso es lo que el paciente siente. Entonces, volvemos hacia acá. Eso es lo que hemos querido hablar en esta noche, de este tipo de dolor, para que usted sepa que el dolor neuropático es un dolor que no es fácil de determinar, porque se puede confundir con otro tipo de dolores, como mencionamos ahí, que hay diferentes tipos de dolores. Entonces hay que tener un poco de experiencia y entrenamiento para poder detectar el dolor neuropático, que si no se detecta, entonces el médico puede incurrir en omisión y recetar pues medicamentos que a usted no le van a llegar o a controlar el dolor. Es lo que hemos querido hablar en esta noche. Esperamos que hayan comprendido el tema, y también queremos mencionarles siempre que si usted en algún momento quisiera tener una consulta con nosotros en nuestra clínica, para los que no saben, nuestra clínica está ubicada en la Placita Zanca. La Placita Zanca es 2 cuadras arriba del Parque Central. Usted llega al Parque Central y toma las calles como que va para el barrio arriba. Por cualquiera de las 2 calles, una que es la que está por el mercado o por la farmacia Regis, cualquiera de esas 2 calles en dirección hacia el barrio arriba, llega ahí esa Placita Zanca. Ahí está nuestra clínica. Atendemos de lunes a viernes de 8:30 a 4 de la tarde y los sábados de 8:30 a 12 del mediodía. Nuestro teléfono es 89 37 88 33. El teléfono lo doy por si alguna vez usted va y no. Hay personas que a veces no son de aquí, del centro de Guaymaca, entonces no conocen y nos llaman para dar una dirección más exacta, pero el teléfono no lo doy para que nos hagan consultas así por teléfono. Yo siempre les digo, las consultas se deben de hacer acudiendo usted personalmente a la clínica, porque no es lo mismo que usted me diga por teléfono, yo siento esto y esto, a que llegue a la clínica y yo lo examine. Eso es lo más correcto y lo más prudente. Entonces, el teléfono es para preguntar sobre horarios, localización o preguntas que quizás las podemos. Ya las consultas tiene que ir usted personalmente, es lo mejor. Entonces, esperamos que hayan comprendido el tema. Tratamos siempre de hacerlo de una forma en que puedan entenderle o comprender, para que usted tenga una mejor información sobre las afecciones de la salud, las enfermedades. Y siempre les digo, ante cualquier problema de salud que usted o uno de sus familiares tenga, lo mejor es acudir donde su médico de confianza o al personal de salud que usted le tenga de confianza, para que le trate sus problemas y no automedicarse. Ya vimos que este dolor no es de automedicarse, porque no se le va a quitar con los medicamentos que normalmente usted tiene a mano para dolor. Entonces no se automedique, máximo si usted es una persona que tiene problemas de diabetes, de hipertensión, del corazón, etcétera. O si toma un medicamento permanentemente, no se automedique, porque a veces la automedicación, en vez de ayudarle, le puede afectar. Ese es el tema de esta noche. Gracias por estar con nosotros cada vez que venimos al canal, y
Dios les bendiga, que tengan un sueño reparador y los vemos la próxima semana.